Hola, mi nombre es Silvia Dalit Martínez Y mi nombre es Carlos Abdiel Melotatenco. y hoy hablaremos de un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado de Ecuador fue declarado responsable por vulnerar los derechos de un ciudadano extranjero, Elías Gattas Sajik, de orígenes libanés. Así es, este caso resuelto en noviembre del 2024 se centró en cómo el Estado trató a un migrante durante un proceso de revocación de visa y deportación. Aunque la situación ocurrió en 2001, la justicia internacional intervino más de 20 años después. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con Elías Gattas Sajik? Bueno, déjate les cuento. Elías era un ciudadano que vivía en Ecuador desde 1985. Se casó con una ecuatoriana, obtuvo una visa de inmigrante y tuvo una hija. Sin embargo, en 2001, su esposa lo denunció por violencia intrafamiliar. Y con base en esa denuncia, el Consejo Consultivo de la Política Migratoria le revocó su visa y ordenó su deportación inmediata. ¿Y él tuvo oportunidad para defenderse? Bueno, no, esa es la clave del caso. Nunca fue notificado ni escuchado antes de que lo revocaran de la visa. Quien dice, pues lo deportaron porque estuvo mal y lo detuvieron automáticamente, sin evaluar si era necesario o tenía alguna proporcionalidad que fuera viable para él. Después interpuso una acción de amparo y el juez lo liberó. Días más tarde salió voluntariamente del país. Pero, ¿y entonces por qué el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque aunque se fue libre, se consideró que el Estado violó los derechos como extranjero detenido, especialmente no informarle que podía contactar al consulado de su país, el Líbano. ¿Y qué tipo de pruebas se presentaron ante la Corte? Bueno, en cuanto a las pruebas, dentro de la sentencia que pudimos experimentar para leer, pues encontramos que había ofrecido documentales como los registros de visa, actas de detención, denuncias y resoluciones del Consejo de Política Migratoria. También encontramos las periciales. Las periciales eran a través de lo que era el derecho migratorio, que fueron ofrecidas por expertos en ese mismo ámbito, y estos explicaban cómo funcionaban las normas de Ecuador en esa época. Y las testimoniales de funcionarios y representantes de la víctima, que acreditaron que el cónsul del Líbano nunca fue informado oficialmente de la detención. Y estas pruebas presentadas, ayudaron a que se hiciera una determinación en favor del demandado, del que demandó. Bueno, totalmente. Gracias a ellas, la Corte comprobó que el Estado incumplió su obligación de informar al detenido su derecho de asistencia consular, lo cual es un estándar básico en el debido proceso internacional. ¿Y qué resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Corte concluyó que Ecuador sí violó el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que el artículo nos habla de que se tiene que garantizar el derecho de toda persona detenida y tiene que ser esta persona informada y asimismo apoyada por su cónsul. Y además de ese derecho, ¿qué otros derechos fueron violados? En cuanto a los derechos violados, el tribunal aclaró que no hubo violación al debido proceso, la libertad personal o la residencia, porque el amparo judicial fue rápido y efectivo, pero sí responsabilizó al Estado por no garantizar la comunicación consular. ¿Y cómo fue condenado Ecuador? ¿Qué consecuencias o represalias tuvo Ecuador ante todo esto? Sí, bueno, la Corte ordenó una reparación integral, esto tanto a él como persona, porque tiene que tener un apoyo económico. Quien dice, pues lo indemnizaron por este error. También tuvo el reconocimiento público del caso y pues la publicación de la sentencia con las pruebas que tuvimos. Y el pago, como ya se mencionó, de la indemnización fue por $2,000 y los gastos procesales a los representantes de la víctima. Y también pues la propia sentencia fue considerada una forma de reparación moral. ¿Y qué impacto o relevancia tiene este caso? Bueno, refuerza la obligación en todos los estados de respetar los derechos de las personas migrantes. También saber que todos contamos con un cónsul, asimismo el apoyo y un debido proceso. También recordemos que no se trata solo de leyes, sino de humanidad y debido proceso, como ya lo mencioné antes.
Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias por informarnos sobre el caso de Gata Sajic versus Ecuador. Y pues esto nos ayuda a entender más cómo funciona la Corte Interamericana y cuáles son las facultades de esta en el ámbito del derecho. Gracias. De nada.